Ok, aquí tenemos el programa número uno que valida si una cadena se encuentra en notación FEN, retorna 0 o 1. 1 cuando esta sí coincide con la notación FEN y 0 cuando no coincide con la notación FEN. La función FEN recibe una cadena, le colocamos la variable C para guardar la cadena y esta va a verificar el primer if que no se anula. Y si es nula, retorna 0 y ya la función se termina. En caso de que no se anula, se inicializan las variables para poder recorrer todo el arreglo que va a ser el tablero en este caso. Si la función recorre la cadena donde no es nula y diferente de vacío, entonces se toma de la cadena el primer carácter y se verifica si es un número, una letra o si tiene el símbolo de la barra. Eh, para esta notación se usan las letras mayúsculas para señalar las piezas blancas y minúsculas para las negras. Para el rey se usó la letra K, la dama es la letra Q, la torre es la letra R, el alfil B, el caballo N y el peón la letra P. Si indicamos el número de casillas, que es 8 por 8, entonces recorremos el arreglo hasta el 8. El símbolo de la barra separa cada fila del tablero. Por eso es que en el while se verifica la cadena con estas características. Después fuera del while veremos como un if si la fila es diferente de 7 a 8 y se cumple la condición. Entonces retorna 0 y se sale. Pero si esta condición no se cumple, retornará 1, indicando que la cadena es válida. Así determinamos si cumple la notación FEN. Declaramos aquí abajo tres variables y tres cadenas diferentes. Le aplicamos la función FEN a cada una y ella va a devolver quien cumple con la notación. Aquí ejecutamos y este es el resultado. Que en el ejercicio 2 se crearon tres funciones. La primera función, llamada generar coeficiente, se encarga de la asignación de memoria con la función malloc y sayoff en la línea de los enteros que multiplica el coeficiente. Con un for generamos la fila del triángulo de Pascal y el bucle exterior va iterando desde i igual 0 hasta n, donde cada valor de i representa la fila actual que se está generando en el proceso para construir el triángulo de Pascal. Al terminar, el bucle retorna el coeficiente. Y la función para imprimir el polinomio tiene como entrada el coeficiente de número entero, que sería la potencia. Imprimimos el encabezado y comenzamos a iterar a través de los coeficientes de la potencia, desde la mayor, que sería n, hasta el menor, que sería 0. En el índice i se representa la potencia de x en el término actual que se está procesando. Aquí la condición para imprimir términos con coeficiente no nulo se verifica si el coeficiente de la potencia i almacenada en la variable coeficiente corchete i no es diferente de 0, solo para términos con coeficientes no nulos y se van imprimiendo. Si la potencia actual i no es la más alta que n y se va a imprimir un nuevo término, o sea, es decir, que el coeficiente no es 0, se imprime un signo de suma para poder conectar los términos al polinomio. Luego se imprime el valor del coeficiente y corchete si se cumple alguna de las siguientes condiciones. Cuando el coeficiente no es igual a 1, en los términos donde el coeficiente es 1 y la potencia de x mayor que 0, el 1 generalmente se omite en la notación porque es lo mismo que decir x2 en lugar de 1 por 2 o 1x2. La potencia de x es 0, término constante. Incluso si el coeficiente del término constante es 1, se imprime por ejemplo el término constante y luego el término constante se valida. Si la potencia de i en x es mayor que 0, para imprimir la variable x, la potencia y es mayor que 1, se imprime el símbolo de potencia, seguido del valor de potencia. Y si es 1, se imprime x sin el exponente. Por último, se realiza la función para evaluar un polinomio. Esta comienza a inicializar la variable y se imprime la información de evaluación, es decir, se imprime en la consola un mensaje indicando el valor de x para el cual está evaluado el polinomio y la forma original del binomio. Se llama la función de imprimir polinomio, que sería un elemento recursivo para mostrar la forma expandida del polinomio que se utiliza para la evaluación. En este bucle for itera la potencia 0 hasta n. El índice i representa la potencia de x en el término actual dentro del bucle. Se calcula el valor de cada polinomio con el coeficiente entre corchete i por POU x i. Se toma el coeficiente y la biblioteca maths se imprime en la consola de descripción detallada, mostrando el coeficiente de la base x, la potencia y, el resultado de x y el resultado final del término. El valor del término calculado se añade a la variable resultado. Después de evaluar todos los términos, se imprime en la consola el valor final del polinomio.
Se realiza un cálculo para x más 1 utilizando la función POW y se imprime el resultado en la consola. Esto sirve como una verificación para asegurarnos de que la evaluación del polinomio coincide con el valor directo de la posición original. Luego se le pide al usuario que ingrese un número positivo y lo comprobamos también. E imprimimos el polinomio generado. Llamamos la función imprimir polinomio coeficiente y esto cumplimos la opción del ejercicio, la primera opción. Luego se procede a evaluar el polinomio y pedimos al usuario que ingrese el valor de x y usamos la función crear para evaluar el polinomio y finalizar. Luego liberamos la memoria con la función free coeficiente. Aquí ejecutamos. Pero dice un número que no sea negativo. Vamos a introducir el 3 y vamos a colocar un 7 y aquí nos imprimió. En este ejercicio utilizamos la librería matemática y una función inicial para evaluar la función aritmética, donde luego entramos en un bucle y utilizamos la siguiente sintaxis y la letra E para la notación científica, un punto decimal o un signo al inicio de la expresión para números negativos. Si se cumple la condición, construimos una cadena non-string que representa el número completo, o sea, la parte decimal, el exponente si está presente. La función stop se utiliza para convertir la variable en number y almacenarlo de tipo doble. Después de pasar el número, se aplica la operación indicada por el operador, que en este caso sería op, entre el resultado acumulado y el número deseado. Se decrementa el índice i en 1 para que la siguiente iteración del bucle se vuelva el valor del último carácter del número. En el while, aquí tenemos que se decrementa el índice i para la iteración del bucle for se vuelva a evaluar en el último carácter del número pasado que fue incrementado. Si aquella condición no se cumple, se verifican los operadores. Si el carácter actual es uno de los operadores aritméticos de suma, resta, multiplicación o división, se actualiza la variable p con un nuevo operador. Este operador se aplicará al siguiente número que se encuentra en la expresión. Después revisamos el manejo de los paréntesis mediante la condición del if. En el cierre correspondiente se realiza un contador code y empezamos a manejar las posibles paréntesis anidadas. Cuando extraemos la subexpresión que se encuentra dentro de los paréntesis, se llama recursivamente a la función evaluar de expresión. De esta manera, el índice i del bucle principal se actualiza para saltar la subexpresión evaluada y tenemos el carácter justo antes del paréntesis de cierre. El resultado de la evaluación de la subexpresión se aplicará al resultado acumulado, donde utilizamos la operación OP. Después de que procesamos toda la cadena, la función devuelve el valor final del resultado, que sería la evaluación de la expresión aritmética. Aquí al final agregamos una variable tipo string y llamamos la función llamada evaluar expresión, con la cual se recibe la cadena y dará como resultado la expresión. Ejecutamos aquí y este sería el resultado. Ok, en el último ejercicio tenemos una función que recibe tres variables, dos string y un entero, que están siendo recorridos con un for en lo que él termina aquí, devuelve verdadero o falso según sea el caso, y procede a la segunda función, si es verdadero, para evaluar la palabra reservada. Se inicia la variable que se usa para contar, en este caso del tipo entero, y se realiza un bucle con el for para cada carácter, donde cuando encuentra un espacio significa que se formó una palabra y la compara si es una palabra reservada. La función de limpiar la utiliza para borrar las palabras y volver a evaluar el resto de la cadena faltante. Para finalizar el programa, en el main se encuentra tanto la cadena C como la cadena que tendrá las ocurrencias y se le asigna la variable numbersWord, que es la cantidad de ocurrencias. Cuando se realiza la condición if, que determina los caracteres y crean la palabra, cuando encuentra algún símbolo o un espacio, se cumple la condición, se verifica si la palabra es igual a la palabra reservada y si se cumple, entonces se realiza un conteo. Cuando termina la condición, se limpia la palabra que tomó para comparar y al terminar esta condición, el principal es de verificar si es un carácter o un símbolo. Cuando no se cumple, se agrega un carácter actual a la palabra actual y así sucesivamente hasta que se termine el ciclo for. De esta manera va imprimiendo las palabras que están reservadas. Ejecutamos de esta manera. Y aquí el resultado.